Hola, ¿cómo están? Me pongo en contacto nuevamente, esta vez a través de un video, para compartir y hacer un cierre, una devolución de esta consigna que estuvimos trabajando hasta ahora, que consistió en dos partes, como les estuve comentando en el foro. Una parte que tenía que ver con el trabajo relacionado a la infancia del espectador cinematográfico, este texto muy bello de Spelt, y donde intentamos recordar cuáles eran nuestros primeros films, cómo fue la situación de la llegada a la sala, con quiénes fuimos, pensar un poco esos lazos afectivos en relación a las películas que recordamos. Un poco para poder desplegar este segundo desafío que tenía que ver con pensar posibles criterios para elegir un corpus filmográfico o relacionado al audiovisual, no necesariamente de cine, sino también que puede incluir algunas cuestiones más relacionadas al video, y poder pensar esta atención de cómo podemos ofrecerle estos materiales a las nuevas generaciones, a los más chicos. eh, ¿Por qué por qué están unidas de alguna manera o qué tienen que ver esta primer parte en relación a nuestra propia infancia? Un poco lo que nos invita a rever son nuestros propios prejuicios, ¿no?, que tenemos a la hora de elegir o no, qué es lo bello, qué no es lo bello, qué es lo que es educativo, qué no es educativo, por qué elegimos ese tipo de material. Repensando de alguna manera nuestras películas, nuestras primeras películas, también podemos pensar esta idea de Bergalá que tiene que ver con hacer llegar los buenos films en el inicio, digamos, de la formación del espectador. Este desafío, digamos, quizás es un poco amplio, y la verdad que la otra trampa, digamos, yo ya les mencioné una que era no hacer mención a la cuestión educativa, ¿no?, que quizás lo que nos sale más fácil para justificar un tipo de material o su uso en una escuela o en un espacio, digamos, de formación con más chicos o más chicas. Y la otra trampa es que quizás no existe un único criterio, quizás el desafío, en realidad, digamos, que yo les propuse, digamos, de pensar criterios, es justamente pensar algo desde cero, porque realmente no hay establecidos criterios exactos de cómo debe ser hecha esta selección, ¿no? En Bergalá, digamos, en su libro, desarrolla algunas ideas, si bien también él está trabajando, pensando en una edad un poco más una franja etaria diferente, ¿no?, para chicos un poco más grandes. Y igual sigue teniendo validez algunas ideas que yo considero como muy interesantes. Primero, alguna que ustedes ya mencionaron varias veces en sus intervenciones, que es la idea esta de que la escuela de alguna manera no está hecha como dispositivo para albergar el cine o esta alteridad, pero sin embargo y en esta paradoja, el lugar indicado, ya que si no es en ese lugar, posiblemente en otros espacios no tengan el contacto con este tipo de arte o el cine, digamos, entendido de alguna manera como un encuentro artístico, ¿no? Y esto, bueno, también igual es algo que podríamos repensar, porque también, bueno, ahí estamos pensando, digamos, de una escuela un poco más reglada, en el sentido quizás atada a un diseño curricular un poco más normativo y estricto, sin mucha libertad para algunas actividades que requieren más de lo vivencial o lo exploratorio, o ciertas búsquedas que no son fácilmente, eh, digamos, encasillables, digamos, de alguna manera, o formateables. Eh, entonces pensemos igual que esto en el nivel inicial no necesariamente deba ser así, pero igual es interesante, ¿no? Esta idea de la escolarización de algunos contenidos que se produce en ese traspaso, ¿no?, de algunos contenidos vinculados al arte o el arte en general, llegando a la escuela. Sabemos que, bueno, que hay otras experiencias, otras miradas para trabajarlo desde el nivel inicial, y un poco el desafío acá es poder encontrar esa vía o recorrer esas vías de incorporarla de una manera que no lo
simplifique, sino que tome toda esa densidad simbólica y conflictiva que trae el cine, hacerle lugar a algo que tiene sus propias eh, también reglas y, digamos, formatos y demás que no necesariamente entran directamente fácilmente en la escuela, ¿no? Así que bueno, la trampa también acá era poder pensar algunos criterios que nos sirvan de guía, poder esbozarlos, también teniendo en cuenta cuando yo llamaba a lo intuitivo en que apelar a nuestros propios, por un lado, a nuestros propios conocimientos, en reconocer nuestra propia historia, digamos, de como espectadores, qué cosas conocemos, aunque algunas cosas muchas veces por una cuestión de formación no le logremos dar por ahora un nombre, sobre todo a las cuestiones por ahí más de técnica en relación a lo cinematográfico, pero sin embargo no carecen, digamos, estas intuiciones no carecen, digamos, de validez porque un poco es acercar materiales de alguna manera que nos llamen la atención a nosotros, digamos, ¿no? Como esta idea de poder compartir algo que también parte, digamos, de un deseo propio y que se pone en escena en esa transmisión, en ese compartir, en ese armar un espacio para este goce, ¿no? Como que de alguna manera mencionaron también en el foro. Así que esa era un poco la idea. Creo que uno, si se toman el tiempo por ahí de volver a releer algunas de las intervenciones, o en su mayoría en relación a esto, van a encontrar, bueno, un montón de disparadores que serían difíciles de sintetizar, pero cada uno pudo de alguna manera dar cuenta de algunos criterios o algunos de sus criterios desde una pura, digamos, negatividad o duda, ¿no? de falta de criterio. Pero la trampa nuevamente es que no existen de alguna manera estos ya de alguna manera cerradas, sino que el desafío es poder pensarlos y esa es como un poco la tarea, ¿no? que vamos a ir haciendo y que hoy empezamos a hacer y que creo que ustedes ya han logrado escribir y esbozar, cada uno con sus diferencias. Algunos se enfocaron más en algunas cuestiones más específicas y otros hablaron más de un encuadre como por ahí más global para pensar el lugar del arte. Todas son compatibles y creo que hay en ese espectro una gran riqueza que pueden retomar para las futuras actividades que tengan que ver con el desarrollo de incorporar el lenguaje audiovisual o llevarlo al jardín. Por último, me parece interesante hacer mención, bueno, a lo interesante de que hayan podido relacionar el texto de Bergalá con todos los materiales que estuvimos viendo. Y sobre estos materiales, digamos, la idea era poder mostrar la gran gama o amplitud, digamos, que aloja esta palabra que es el cine y el audiovisual, todo lo que hay por fuera, digamos, de lo que ya de alguna manera conocemos, que en general está asociado al, al mainstream o lo que se considera como más un cine industrial, fabricado, digamos, en Hollywood o en otros centros, digamos, de alguna manera más centrales y no tanto periféricos, si bien, por ejemplo, si tomamos el caso de Argentina, hay una gran producción igual nacional y local. Sin embargo, casi, digamos, no llega a ser algún, si lo queremos ver en términos de competencia, casi no llega a contrarrestar o competir con toda esta centralidad y protagonismo que tiene este tipo de producciones que son las que incluso, bueno, ustedes si recorren las películas que mencionaron que vieron por primera vez, también están muy referidas a eso. Entonces, bueno, la idea era un poco ver todo otro tipo de materiales que andan dando vueltas. Voy a compartir algunos más debajo de este video, simplemente para hacerle mención. Ya les había comentado algunas películas de Miyazaki, un director japonés muy interesante con su estudio Ghibli, que lo pueden encontrar online. También en el baúl compartí un
un pequeño documental donde muestra como la actividad, digamos, en su estudio de animación y podría ser entendido como de alguna manera coloquialmente como el Disney oriental o por lo menos de Japón, ¿no? Para pensar, digamos, esta idea, ¿no? Que, que, que me parece interesante de entender que hay otro tipo de cinematografías y no solamente esa, y a las cuales podemos acudir para ampliar este horizonte o este repertorio audiovisual y simbólico que podemos tomar para poder trabajar de una manera y complejizar, digamos, nuestra interpretación que tenemos sobre el audiovisual, que puede estar a veces muy centrada en un solo modelo. Digo, no para impugnarlo o contraponerlo, sino un poco para corrernos o ampliar un poco esos parámetros por el cual nosotros entendemos lo que es el cine y ver toda esa riqueza que muchas veces no está contenido en un solo modelo narrativo, cinematográfico y de producción, ¿no? Que es el que estuvimos problematizando recientemente en mis comentarios. Entonces, volviendo un poco a esto, quisiera agregar por ahí otra cinematografía que también es bastante interesante, que es eh, la producida, digamos, en la Unión Soviética, después de la Revolución eh, rusa, digamos, bueno, que desarrolló muy diversas materiales y se enfocó tempranamente al cine de animación y quería compartirles una pequeña animación de Rusia, más o menos de la década del 70, y también otro director mencionarles de una cinematografía cercana a la soviética, eh, de la ex república, actual República Checa, ex Checoslovaquia, también de Europa del Este, que aborda también la animación ya, digamos, desde otro punto de vista. Para contraponerlo, ustedes lo pueden empezar a pensar, ¿no? Con Disney, por ejemplo, ¿no? Que está centralizado en una cuestión más antropomórfica de los personajes y están muy dedicadas a lo que es como el cartoon o el dibujo animado propiamente dicho. Y vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Que no tienen nada que ver con eso. Esto solo en el caso de la animación, que de hecho va a ser un tema que va a ser recurrente. Ya vimos que también hay otros puntos, como puede ser, ya mencionamos a Chaplin, a Buster Keaton y todo ese sí, primer cine silente, o coloquialmente llamado como mudo, que tiene el gag, la actuación y todo este espacio, digamos, de juego dramático muy fuerte que podría relacionarse mucho con el mundo, digamos, o el territorio de la infancia, ¿no? En relación a estos juegos dramáticos, a estas eh, puestas en escenas que ahí caracterizaron tanto a Chaplin o Buster Keaton y demás. Entonces, de alguna manera tenemos esta idea de poder visitar como para ampliar diferentes o diversas cinematografías de otros países, de otros lados, de otros directores, también acudir al local, como les puse en los materiales, también ir a otros tiempos, ¿no? Dibujos también animados o incluso de Disney, pero de otras épocas, otros periodos, y también incluso poder irnos como a los inicios del cine y ver las primeras películas de otros directores que tenían asociado otra sensibilidad y que siguen teniendo mucha vigencia, aunque pensamos que el prejuicio nos indicaría que no, siguen teniendo mucha vigencia hasta el día de hoy y digo, tienen mucha vigencia también en cuanto a material para poder compartir con la infancia de hoy en día. Eh, Así que espero que lo puedan disfrutar y les dejo estos materiales y continuamos trabajando. Ya ahora cerramos oficialmente este foro para dar lugar ya a concentrarnos únicamente en las tareas de la consigna número 2, que es más de taller. Y luego vamos a retomar algo de estos directores y demás ya en la consigna 3, cuando nos abocamos propiamente dicho al cine de animación y a la animación. Bueno, seguimos viendo, es un gusto seguir en contacto, espero que puedan ver este material y cualquier duda no dejen de escribirme, nos vamos leyendo en el foro.